Hay un hecho agregado, ¿no? Que me parece interesante, porque Ricardo habla justamente esto, ¿no? Cuando uno habla de un mecanismo de imágenes, parecería entrar en alguna zona, entre comillas, esotérica, digo, uno parecería abandonar el campo de las ideas para entrar exclusivamente en el campo del inconsciente, un teatro que forme. Lo paradójico es que en realidad, la hipótesis con la que nosotros comenzamos a trabajar en los 70 a partir de la propuesta de Ricardo es totalmente la opuesta. Cuando Ricardo dice es un teatro de ideas, en realidad se trataba de crear ideas. Voy a hacer un resumen algo grueso para no abusar de esto, pero eh, el teatro ha tenido siempre como dos variantes. La primera variante es la de entenderlo como un medio de transmisión de la idea. Es decir, existe una idea y el teatro se transforma en un mecanismo de representación analógico en el cual las imágenes representan de una manera más o menos precisa a la idea. Es decir, transforman la idea, es una conversión de norma, transforman la idea en imágenes y en palabras y las transmite. Está primero la idea. Con lo cual, el teatro se transforma en una especie de mecanismo bobo, pues se transforma exclusivamente en un soporte, digo, casi tan idiota como el mecánico, digo, es lo mismo que un video. Hay una idea y lo que yo voy a encontrar ahora son las imágenes que hablen de ella, que la digan, que la profieran. En contra de esto, la hipótesis de trabajar desde las imágenes que propone Ricardo, con el tiempo uno empieza a descubrir que es la única manera de construir aquello que luego la filosofía, no sé, Badiou llama la idea teatro. Es decir, entender a la escritura como un mecanismo analógico del pensamiento. Entender que quien escribe no escribe lo que pensó, sino que piensa escribiendo, que el hecho de desarrollar, el hecho de sumergirse en el campo de un lugar en el cual uno percibe forma en patrones vagos y avanza sobre él, descubriendo además de la forma un sentido, es la única manera de crear una idea original. No hay otra. Digo, las ideas preexisten, no hay manera de crear absolutamente nada original. Entre otras cosas, no hay manera de crear siquiera argumentos originales. Digo, lo sabe bien la gente de tele en la cual la idea tiene tanto peso, ¿no? Tanto peso que hasta los productores han encontrado la manera de ponérsela a su propio nombre. Pero lo extraordinario es descubrir esto, que en realidad lo que ha hecho el teatro toda la vida cuando ha trabajado desde este lugar imaginario es trabajar en busca de aquellas imágenes que conducen finalmente a un concepto. Y que este concepto es inseparable de esas imágenes. Eso que se llama idea teatro. Cuando uno descubre que en una obra de teatro hay una idea que es extremadamente más rica que la que el propio autor podría haber tenido antes, y a la cual accedió por este mecanismo, uno empieza a entender que es extremadamente más serio lo que hace un escritor que simplemente poner en palabras una idea que ya preexistía. Y que por el otro lado, las ideas andan dando vueltas. Bueno, lo saben bien buena parte acá de los autores que continuamente están en pugna también con ideas que se manotean, que se sacan, que te copian. Anda dando vueltas por allí desde hace casi un siglo un librito que se llama Las 36 situaciones dramáticas de Poltí, que es un señor que ha demostrado que en términos de teatro hay 36 situaciones. Después tiene un Jake que es que las subdivide, entonces ya las multiplica por un poco más. Pero que en realidad lo que te dice es, hay 36 situaciones. Mira, si vos querés acatarte a las ideas, en realidad las que hay son estas. Uno se agarra el librito y partiendo de ese librito tiene resuelta absolutamente toda la posibilidad formal de crear alguna idea nueva. Lo notable, lo extraordinario y lo difícil es poder acceder realmente a una que no esté en catálogo, a una que sea el resultado justamente de este acto de pensamiento. Este mecanismo que Ricardo detonó hace ya 40 años, a mí me parece que es el que lo hayan expresado o no, es el que usaron los dramaturgos trascendentes. Digo, sin ese mecanismo no hubiera habido una creación, no hubiera habido un Ibsen, no hubiera habido esto, no hubiera habido un Brecht que podía hablar
del compromiso y del rol social, pero que era ante todo un poeta de puta madre y que era un tipo de una imaginación extraordinaria. Entonces digo, me parece que tampoco se agota. Sería la segunda categoría que inaugura esta forma de creación, que es la de darte. Digo, primero no solamente te da la tiza, sino digo, también te da te da la categoría filosófica. Te dice, a través de esto, yo siempre recuerdo una cosa, y con esto le paso el micrófono a Ricardo. Yo recuerdo haber terminado una de mis primeras, la primera obra que terminé en el taller de Ricardo, Chau Mr. X. Terminé de escribirla con una desconfianza horrible pensando, Ricardo me metió a escribir, digo, yo le llevé estas imágenes y me dijo, escribí esto. Y yo decía, pero ¿cómo se va a hacer una obra que los protagonistas son 4 chicos de 10 años? Esta obra no se va a hacer nunca. Esta obra, me encanta la idea, me parece bárbaro y estoy aprendiendo mucho, pero me parece que no se va a hacer nunca, porque ¿cómo se va a hacer una obra? Es la única obra en toda mi producción que desde el día que se estrenó en 1980 hasta ahora no bajó nunca de cartel. Siempre en algún lugar del mundo, en alguna provincia, hay un grupo que la está haciendo. Pero lo singular es que cuando yo estaba terminando Chau Mr. X, yo no lograba escribir las últimas escenas. O había escrito un final, pero no lograba terminarla. Y Ricardo me decía, lo que pasa es que todavía no sabes lo que estás diciendo. Y a mí esto me resultaba tan extraño, tan provocador. Yo que venía de un teatro de ideas, ¿cómo no voy a saber lo que estoy haciendo? Y Ricardo me decía, no, es que vos no la podés terminar, Mauricio, porque vos todavía no sabés lo que estás diciendo. Y entonces yo lo miraba esperando, bueno, decime, vos lo sabés, decímelo. Y Ricardo, con aspereza psicoanalítica, callaba y hacía así, pues yo, lo vas a descubrir. Entonces me decía, hacé trabajos de búsqueda, escribí materiales, escribí trabajos de búsqueda para llegar, ahí hay cosas que no sabés, escribí escenas que no estarán en la obra, y yo lo hacía, y un día descubrí, y un día me enfrenté a esa humilde idea teatro que tenía la obra, y cuando la descubrí, fui a ella y en una tarde la terminé. El golpe fue muy fuerte por 2 razones. Primero, por poder terminarla, pero la segunda, por descubrir que existía una idea que yo había elaborado, que había construido en términos de imágenes y que estaba ahí en estado de angustia, pero que yo no terminaba de cerrar. Yo siempre recuerdo una frase de Ricardo, yo la he dicho tantas veces, creo que la cambié mucho, pero Ricardo la dijo o la escribió alguna vez y que para mí es parte de mi Biblia. Ricardo decía algo así, que a la herida que produce la imagen solo la sutura la metáfora. Escribir en estado de herida es escribir en estado de hemorragia, ¿no? Es incontrolable, hay algo incontenible, es la sensación. Yo escribí Chau Mr. X en estado hemorrágico. Salían, y yo decía, no sé si está bueno, pero para mí esto es muy conmovedor y me estoy metiendo con un universo bárbaro. Y salían, y la sensación es, hubo un momento en el que me empecé a debilitar porque la hemorragia no paraba, y fue donde Ricardo dice, lo que sucede es que vos todavía no sabés de lo que estás hablando. Lo que yo descubrí ese día fue nada más y nada menos que la metáfora que le daba sentido a la obra, y por eso la pude escribir, la pude terminar en una obra. El segundo de los shocks fue descubrir la existencia de este elemento, entender este elemento. Y por supuesto después entrar 10 veces en el desafío temerario de querer hacer lo mismo y descubrir. No siempre se termina, no siempre se descubre, no siempre la hemorragia, no siempre la herida de la imagen es suturada por la metáfora. Con el tiempo yo le puse mi valor agregado, que es esto de decir, desarrollar el paradigma. Yo suelo decir en mis clases, digo, como dice Ricardo, a la herida de la imagen solo la sutura la metáfora. La obra de arte es cicatriz. Entender que lo que uno hace es eso, que es una cicatriz, que es una perturbación de un organismo en el cual ha aparecido un sistema mecánico que ahora le da forma y que la transforma en imborrable. Fantástico escuchar cómo Mauricio crea.
crea, digamos, a su manera. Yo no recordaba esa frase, pero es muy probable. Pero no sé si yo la dije o la terminaste creando vos. ¿Qué importancia tiene? Aclaré antes de empezar. ¿Qué importancia Eso tiene? Es relato. Todos nosotros sabemos que es un relato. Pero esa es la idea, digamos. Lo que subyace es eso, digamos. Ese exactamente lo que has escrito es exacto. O sea, el mundo de cómo cuesta convencer de esto. El mundo de la imaginación tiene un pensamiento tan rico que, confrontado con el pensamiento conceptual, abstracto, preexistente, todas las ideas que andan revoloteando por ahí, verdaderamente las supera muchísimo. Cuando estamos en una cultura donde se valora muchísimo la idea, donde la palabra es sagrada, en fin, venimos de una cultura que dice, uno de sus textos fundamentales, en el principio fue la palabra, ¿entienden? Entonces, a mí me costó mucho vencer esa resistencia, esa oscuridad, digamos, de la palabra, y llegar a lo que sustentaba por debajo la palabra, que era justamente la imagen, el estado de la imaginación, y descubrir que allí había un pensamiento no articulado en palabras, un pensamiento que había que descubrir, y que por lo tanto, al ser un pensamiento a descubrir, era infinitamente más interesante que cualquier pensamiento ya pensado y premasticado que uno pudiera tener. Entonces sí, la verdad que me resultaba muy aburrido toda la otra técnica de utilizar las palabras para ilustrar un pensamiento previo que no era seguramente propio, que era de cualquiera que lo había formulado por ahí, ¿no? Para mí el real pensar, el pensamiento artístico verdaderamente importante es aquel que uno puede extraer de su propia obra, aprender a reflexionar sobre la propia imaginación, sobre lo que me propone la imaginación. Es como desentrañar un sueño. Y realmente yo he tenido experiencias de creación donde una obra ha sido un sueño despierto, es decir, con la misma automaticidad, entre comillas, no es automático el sueño, pero digamos con la misma rapidez, la misma vertiginosidad, con que puedo tener un sueño y despertarme y recordarlo. Yo he tenido el sueño de una obra y me ha costado muchos años desentrañar el sentido, porque soy un autor que quiere desentrañar el sentido de lo que escribe, pero podría no desentrañarlo y esa obra tendría igual validez. En muchos casos sucede que yo me encuentro, a pesar de todos mis empeños, que hay una imposibilidad por parte de algún alumno, digamos, de pasar del estado de imaginación, una imaginación muy rica, una capacidad de imaginar en forma muy rica, al estado de pensamiento, de poder reflexionar, poder pensar esa obra y poder cerrarla en el sentido, como lo ha dicho Mauricio, de cicatrizarla a través de una metáfora, de alcanzar la metáfora que se estaba expresando de alguna manera en ese conjunto de imágenes. Y cada intento que ese alumno hace de llevar a ese mundo tan rico de imágenes al plano del pensamiento aprensivo, o sea, o comprensivo, digamos, de ese conjunto, fracasa y en detrimento de la imagen. Entonces yo digo, bueno, basta, ¿no? Dejá la obra tal como está, es decir, dejala en ese estado, digamos, crudo de la imaginación, porque la va a completar el espectador, ¿entienden? Porque hay un pensamiento en la imaginación, como hay un pensamiento en el sueño, de alguna manera, que sé yo, según el psicoanálisis, ¿no es cierto? Hay una frase, creo que dicen,
¿no? El sueño va armando. Bueno, de la misma manera, la imaginación nos ofrece un pensamiento que tiene su propia lógica, su propia articulación y su enorme belleza, porque lo que es determinante del arte, ¿qué es? Es eso, digamos. Es ese mundo personal y intransferible de imágenes. Muy bien, tenemos enormes autores, y tenemos un Shakespeare, y tenemos un Chekhov, y tenemos un Beckett, y tenemos, bueno, a todos los que se les ocurra, pero nadie puede expresar lo que yo, a través de mi vida absolutamente intransferible, con mis experiencias de vida, con mis vivencias, con lo intransferible que es mi vida personal, puedo expresar. Solamente lo puede expresar esa persona, nadie más. Y lo hará según pueda hacerlo. ¿Entienden? Y eso vale, es decir, lo que vale es la autenticidad en el arte. Esa autenticidad que no se puede pedir prestada. Esa autenticidad que solo surge de las experiencias vitales que generan un determinado mundo imaginario que se refleja concretamente en las imágenes con las cuales escribimos, y que esas son intransferibles, no nos puede prestar nadie, no se la podemos prestar a nadie, y bueno, con eso haremos una pequeña o una gran obra, pero será nuestra. Y no importa que sea pequeña o grande, porque eso es una cuestión del mundo, yo digo. Es el mundo el que va a juzgar, el que va a poner esto acá, esto allá, no importa. Eso ya no nos concierne a nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es dar nuestra obra, como dice Nietzsche, di tu palabra y rómpete, ¿no es cierto? Yo digo mi palabra y punto. Que sea el mundo el que la tome, no la tome, la evalúe, no la evalúe, la ponga arriba, abajo, al costado, la deseche, eso ya no me concierne, yo no puedo hacer nada. Ni ningún autor, ni ningún artista puede hacer nada al respecto. Así que bueno, estamos profundamente de acuerdo, Mauricio. Bueno, yo creo que podríamos abrir a preguntas o comentarios, o Nora, alguna inquietud que te haya... Yo pensaba... No, primero le quería preguntar a Ricardo, ¿y vos cómo formalizaste todo esto que fuiste haciendo en los 70 y que fue tan importante? No, eso es imposible, mira. Eso me han dicho muchas veces de formalizarlo, no, porque ¿sabes? Porque yo lo siento como una forma más de mi predisposición artística, es decir, son una nulidad en el plano teórico. Es decir, yo no puedo transformarlo en teoría. Por ahí, al charlar acá, ¿por qué? Porque este es un acto creativo, ¿entienden? Es decir, esto es un acto artístico. Para mí no es un desarrollo teórico, no estamos en las nubes del pensamiento, estamos en un contacto creativo entre ustedes y nosotros, donde ustedes también están haciendo un acto creativo. ¿Entienden? Ese es el encuentro creativo, están reelaborando lo que yo digo y entendiéndolo de distintas maneras cada uno, seguramente, un acto profundamente creativo. Eso es fácil, eso lo puedo realizar, eso me gusta, eso me es muy placentero. Ahora, ponerme a diseñar en un plano teórico no es lo mío, no me aburriría enormemente hacerlo y no lo sabría hacer, o lo podría hacer con un enorme esfuerzo que no estoy dispuesto a realizar, nunca estuve dispuesto a realizar. Pero bueno, Mauricio tiene más capacidad de elaboración teórica. Mauricio tiene muchas capacidades increíbles. Realmente admiro, no solamente lo admiro a él como autor, él lo sabe, pero yo recuerdo tan profundamente
todo su desarrollo y su trabajo, sus imágenes, recuerdo mucho, y siempre fue una cosa que lamenté muchísimo, que él no podía cerrar la obra que estabas escribiendo, la epopeya esa barrial, impresionante, riquísima. Yo realmente, ¿cómo lo lamenté eso, Mauricio? Nunca te lo pude decir, pero era tan bello, tan bello ese proyecto. Una pieza que comencé a trabajar en el taller y como siempre, digo, empecé yo creo que justamente el error fue darle un carácter épico y perder la posibilidad de organización. Digo, se me fue más allá de la posibilidad de organización y quedó. Pero era un material muy interesante en sus partes, digamos, en sus fragmentos. No podías en ese momento. Es posible. En ese momento. O sea, de pronto tu imaginación se fue más allá de tus posibilidades en ese momento. Pero yo creo que había elementos, ahí reapareció, por ejemplo, en Rápido Nocturno apareció el tema del guardabarrera. Así que uno de esos fragmentos, sí, voy a tirar otro vaso. Otro... Ahí reapareció. Mira vos, desde qué lejano, ¿no? Porque hubo varias obras entre medio. Sí, como siempre, digo, soldado que huye sirve para otra batalla, claro, dicen. Claro. Pero bueno, y no solamente admiro en Mauricio la calidad de su arte, la audacia de su arte, la profundidad, cómo él verdaderamente aceptó lo que le proponía el mundo de su imaginación y cómo lo proyectó el mundo de palabras. Claro, a Mauricio le gustan mucho las palabras, le gustan mucho las antiguas palabras, las fotos antiguas, lo que le daban cierto sabor, y también esos mundos de la periferia, ¿no? Esos mundos de provincia, esa luz de provincia, ¿no? Como que aparecen esos pequeños personajes que de pronto construyen, ¿no? Grandes metáforas, grandes mundos, a través de muy pequeños personajes que crecen desde su pequeñez. Pero también admiro su enorme capacidad y energía, ¿no es cierto? Bueno, en principio el hecho de dirigir tus obras, porque había un problema tremendo con las obras de Mauricio. Yo iba a ver las obras de Mauricio, que conocía desde la lectura y qué sé yo, y yo le decía a Mauricio, no te entienden, no entienden tu mundo, no entienden. Y claro, cuando uno propone una estética nueva, eso es difícil, hay que hacer un trabajo didáctico, porque es como que el entorno no está preparado para recibir esa estética nueva, que es lamentable, porque yo le diría, ¿qué cosa mejor? Es decir, realmente uno tendría que estar a la espera de lo nuevo. El arte es el mundo de la libertad. No existe el arte sin libertad. ¿Cómo puedo estar yo preso de un esquema mental o de que una obra tiene que ser escrita de tal manera para gustar? No, una obra tiene que ser un desafío a cada... en cada instancia, o sea, hacer algo nuevo a desentrañar, a que me provoque, que me desafíe. Entonces los directores, en vez de estar buscando aquellos que los desafían, no, buscan aquellos que lo reconfirman en sus esquemas previos. Entonces son muy reluctantes, muy renuentes a las estéticas nuevas. Y yo lo único que hago es proponer a todo a quien esté a mi alcance hacer algo nuevo, que es hacer algo propio. Cuando haces algo propio, haces inevitablemente algo nuevo,
con algún matiz nuevo, ¿entendés? Esto generalmente es rechazado, esto generalmente cuesta aceptarlo, ser aceptado. Y bueno, y con el teatro de Mauricio pasaba eso. Entonces, bueno, recurrió a la magnífica solución de dirigir sus propias obras. Y yo, cuando vi la primera obra, creo que fue La Madonita, la primera no, La Madonita, bueno. La Madonita, le dije, por fin te veo en teatro, veo plasmado lo que yo veía. Y cuando Mauricio leía sus obras, o yo leía sus obras, yo veía ese mundo, veía esa estética, veía eso, porque a mí no me cuesta, digamos, yo no estoy encerrado en mi estética, yo no estoy pretendiendo, yo no enseño una preceptiva, yo no enseño a escribir como yo escribiría. De ninguna manera eso me parece lo más aburrido del mundo. Al contrario, yo busco verdaderamente escuchar qué es lo que quiere, por dónde va la imaginación del otro. Tratar de escuchar no las palabras, sino el alma que atraviesa esas palabras. Aquello nuevo que está proponiendo, ¿no es cierto? Que es individual, que es intransferible, que nadie nunca va a poder decir nada igual a eso. Eso es lo que a mí me entusiasma del arte. No es la réplica automática de un determinado género, una determinada modalidad o de una determinada estética. Eso es terriblemente aburrido. Y bueno, esto quería decir, esta suma de admiraciones que tengo por Mauricio. Bueno, muchas gracias. Yo retomo lo que decía Nora. Hay algo... siempre en el riesgo de la fijación de estas ideas, digamos, de transformar una reflexión en una preceptiva, que es extremadamente peligroso. Yo, por ejemplo, siempre que doy cursos pido que no los graben, por dos razones. La primera es porque me perturba la existencia de un registro en el cual me cuido, empiezo a hablar para el grabador y esto me inhibe, además me crea una interlocución muy artificial. Y la segunda es para evitar la cristalización. Los dadaístas decían la idea se hace en la boca, la palabra se hace en la boca, la idea se hace en la boca. Hay algo de algunos filósofos, Bachelard habla de la técnica de pensar hablando. Yo creo que los que damos clases trabajamos con una hipótesis de pensar hablando. Pero esto impone también la hipótesis de aceptar la elasticidad de esto. Mi mamá decía, siempre me acuerdo, mi mamá decía una cosa mi mamá decía, como te digo una cosa, te digo la otra. Y yo a veces, yo doy clases y yo le puedo decir a un alumno, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo estoy pensando esto, y estoy pensando esto en un acto de interlocución, de preocupación por mi propia producción, de lo que vos me preguntás. Pero si esto se cristalizara, habría algo donde incluso perdería sentido que yo venga mañana a dar la clase, o digo, el año que viene a volver a dar la clase. Esto estaría cristalizado, uno se transformaría en una especie de actor de algo que debería repetir de manera mecánica. Hay algo muy interesante en la hipótesis de aceptar esta flexibilidad. Al principio parecería costar, porque entonces alguien dice, pero es como yo hice el curso tuyo hace 6 años, ¿es diferente que el de este año? Sí, es diferente. No te quepa duda, es diferente. Yo aprendí un montón de cosas y hay otras que las puse en crisis. Yo cada tanto preparo las clases y encuentro apuntes del año pasado, de otro, y ¿por qué dije esto? Y lo tacho o ya no lo utilizo. Esta flexibilidad que uno, por ejemplo, encuentra en Stanislavski, por tomar un modelo prestigioso, conocido y que da el ejemplo, ¿no? Un tipo que trabaja sobre una hipótesis que es cristalizada no por él, sino por sus discípulos, que empiezan a escribir sobre el mecanismo sobre el que empezaba a trabajar, y un día Stanislavski dice, no es así. ¿Cómo que no? No, el método de las acciones físicas, no, lo que trabajé hasta ahora fue un recorrido, pero me llevó a otro lado.
En los años 90, y otra vez más Ricardo no lo recordará, por supuesto, en eso me puedo amparar, en los años 90 le llevé a Ricardo una obra que se llamaba Rápido Nocturno, Aire de Foxtrot, que... en que nos encontramos, exacto. Muy bien, muy bien. Bueno, recordarás entonces, yo le digo, pero Ricardo empezó a hablar de cierto problema de acción que tenía la obra en el principio, que yo fui a casa, digo, Ricardo siempre me ha resultado muy faro, como lo escucho, fui a casa y descubrí que era lo que tenía y cambié mucho de eso. Pero lo que recuerdo es que yo le decía a Ricardo, ¿y cómo? Digo, Ricardo, decime de las imágenes. Y Ricardo en un momento me dijo, en este momento no estoy tan preocupado por las imágenes como por la acción. Este es un momento en el que estoy más inquieto por el concepto de acción que de imagen. Y yo decía, yo me fui con la sensación, hay que volver a leer, tengo que volver a leer a Raúl Serrano, que tenía unas notas barras, voy a volver a abrir el EGRI, a ver qué decía, porque había algo interesante, esta flexibilidad de pronto decir, en este momento lo que me conmueve es otro punto, otra cosa u otros procedimientos, son justamente el resultado de esa no cristalización, de ese entender, cuando uno enseña, lo que enseña es un estado, no un concepto. Está bien, sí. Y bueno, eso, pero supone lo de la imagen. O sea, la acción, que sí, y ahora, más allá de la acción, el tema de conflicto y... sí, es el tema de conflicto y los pares de opuestos, digamos. Esto es lo que ahora más hago hincapié, digamos. Pero cada cosa presupone la anterior, porque sin imágenes no podés escribir. Eso ya dado por sentado, ¿entendés? Entonces es un paso más, y después un paso más, ¿no es cierto? Y es claro, el tema de la acción, que finalmente, bueno, la pude describir de la manera tan fácil como que la acción es el resultado del conflicto. O sea, dado un conflicto, lo que a partir de ese conflicto, el desarrollo que adquiere, esa es la acción. Y eso abarca todo tipo de acción. Un conflicto lo podés resolver a las piñas y tenés la acción física directa, o lo podés desarrollar en un plano... por ejemplo, el cine de acción se basa en eso, en la resolución de conflictos a través de la acción física, que es la más primaria y que no sirve para nada prácticamente en teatro, digamos. O lo podés desarrollar en un plano psicológico, lo podés desarrollar en un plano filosófico, metafísico, teológico y hasta estético. Hablar de un conflicto, un conflicto estético. En fin, hay una interdependencia ahí de conceptos, pero siempre sobre la base de la imagen, porque sin el trabajo con la imagen todos esos conceptos no sirven para nada, se transformarían en lo que decís de la José Gris, ¿no es cierto? Preceptiva. En una preceptiva, sí. Yo pensaba, el fenómeno que se da con los talleres de ustedes, porque en realidad toda la gente que quiere escribir, que no sé, sí, literatura también, pero digamos, cine, teatro, televisión, pasa por los talleres de ustedes. O sea, por lo de nuestros bisnietos. Digamos, es una cosa que es muy fuerte porque también tiene unos cuantos años, ¿no? Pero es... Pues yo también lo he extendido a narrativa, porque yo en realidad vengo de la narrativa, o sea, mis primeros intentos hasta que finalmente descubrí cómo escribir teatro, que era la ambición que yo tenía desde la adolescencia, pero mi formación es fundamentalmente de narrativa, primero en poesía, después narrativa, teatro infructuosamente hasta que descubrí la manera de acceder al teatro. Y bueno, tengo así alumnas que han sacado premios importantes en narrativa, con novelas
preciosa. Y además yo ahora estoy escribiendo, he retomado narrativa, esto es una novela eterna, que no sé si voy a terminar de escribir, no lo sé. En varios sentidos. ¿Cómo? Las traducciones de Lord Byron son una maravilla. Ah, bueno, no, pero eso es porque quería leer un poema de Lord Byron, el Don Juan, y hay una traducción desopilante española, pero última, hecha bilingüe, hecha, digamos, editorial Cátedra, y uno no puede creer que esté tan mal traducido, con errores de que ni un estudiante de primer año de inglés podría. Entonces, obviamente, lo empecé a leer la parte el inglés, y me encontré con una traducción al francés perfecta, una modernidad increíble en concepto de traducción. ¿Saben de qué año? Ahora con internet que uno puede encontrar cualquier cosa, todo, de 1848. O sea que los franceses en 1848 leían la perfecta traducción de Lord Byron, y los españoles. El Don Juan es un personaje español. La acción del poema comienza en España. No tenían una traducción y lo que sacan es ese bodrio increíble. No. Entonces, bueno, como lo estaba leyendo y me haciendo el esfuerzo de leer inglés, yo leo inglés, pero imagínense, no tengo vocabulario y no tengo tanta memoria como para retener mucho vocabulario, y además el vocabulario de 1830, y de pronto, bueno, llegar al sentido de una palabra tengo que rastrearlo hasta encontrar su fuente en Pope, por ejemplo. Hay un momento divino donde habla de la brillante reversión. Bueno, ¿qué quiere decir con brillante reversión? Y recién lo rastreó hasta Alexander Pope, y es una metáfora de origen legal. Bueno, pero uno cuando traduce tiene que hacer eso, pero ahora Internet se lo permite, pero menos a los españoles. A los españoles no han llegado a ese estadio. Lo lamento terriblemente, porque yo ahora comprendo cosas que yo he tratado de leer. Yo he tratado de leer El Camino de Damasco de Strindberg y no pude. Y es una obra crucial, es una obra importantísima. Ahora, bueno, ahí el sueco, dinamarqués, no sé qué quiera este hombre, ya me es inaccesible. De modo que nunca pude leer. Uno depende mucho de las traducciones, y lamentablemente la tradición española es mortífera en el plano de las traducciones. Son increíbles. Ahora lo han revertido, han empezado a tomar la cosa más en serio, pero de pronto uno se sorprende con estas cosas. Bueno, y empecé ahí a traducirlo, bueno, pero no lo voy a traducir todo, pues son un poema interminable, muchos cantos. Yo les traigo dos preguntas de arriba. Una dice si una idea teatral se puede llevar al cine o constituye otro territorio. ¿Querés? Por favor. Bueno, sí, brevemente todo. Todo puede ser teatralizable y todo puede ser cinematográfico. Cualquier idea puede ser cinematográfica. De hecho, ¿cuántas obras de teatro se han llevado al cine? Y bueno, yo he hecho la versión teatral de Rayuela, así que, y después hice la versión teatral de Muerte en Venecia, que nadie se anima a hacer. Bueno, no lo sé, pero les digo que es muy teatral y me consta. ¿La leíste? Claro. Ah, mira. Claro. Y no sé por qué no se atreven. Bueno, pero eso me la pidieron unas productoras, es decir, no es algo que se me ocurrió a mí,
vinieron y me sorprendió tanto, pues yo amo a Thomas Mann, es mi autor amado, digamos, y conozco mucho la obra de Thomas Mann. Y por supuesto conocí a Muerte en Venecia y además la versión de Visconti, extraordinaria. Y yo digo, no, imposible hacer una... ¿Qué punto de contacto hay entre Muerte en Venecia y el teatro? Y bueno, pero déjenme releer el relato, es un relato largo más bien, una pequeña novela. A ver si se puede, o si yo puedo. Y la releí y encontré esa pequeña puerta, es una puertita, digamos, que es... Y lo reduje todo a una situación entre Aschenbach, el escritor, y el peluquero del hotel de Venecia en donde está. Y entre ellos, digamos, lo único personal es la reconstrucción que yo hice de este peluquero veneciano. Lo transformé en uno de esos personajes que me gustan, que son fantoches demiúrgicos, ¿no? Es decir, él sabe todo, en realidad. Y él sabe lo que pasó y lo que va a pasar. Y entonces con el otro reconstruye, y él hace todos los otros personajes, son nada más que esos dos personajes, el de Aschenbach y el peluquero, que hace todo, el gondolero, bueno, todos los personajes de la novela, salvo la familia polaca, que está ahí, pero muda, en escena. Bueno, no les voy a contar la obra.